Después de largos meses de advertencias y de unas negociaciones nucleares fallidas, Estados Unidos e Israel acabaron cumpliendo su amenaza el pasado 28 de febrero para declarar la guerra total a la República Islámica de Irán, un régimen, el de los mulás, nacido de la revolución de 1979, que casi 3 semanas después de severos bombardeos en instalaciones nucleares y en centros militares, un régimen que ha visto caer también a su líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, está demostrando una resiliencia que deja constancia de un hecho: Teherán ha venido preparándose durante años para este momento. Como habían prometido desde el comienzo de la ofensiva, las fuerzas iraníes vienen atacando objetivos estadounidenses en toda una región que ha dejado patente una gran fragilidad. A medida que pasan los días, va quedando también cada vez más claro que Irán, consciente de su inferioridad militar y a pesar del castigo sufrido, está sabiendo jugar sus cartas y ha convertido la cuestión del estrecho de Hormuz, una de las vías principales del tráfico de crudo mundial y hoy bloqueada, en el elemento central en su estrategia, en medio de una situación volátil, con todo Oriente Medio afectado y dejándose ya notar las consecuencias económicas mundiales de la guerra, con un presidente estadounidense desconcertante en sus cambiantes alocuciones públicas. Hoy tenemos en Frontera Abierta al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Pastor, quien arrojará luz sobre los posibles escenarios que se abren 3 semanas después del inicio de la ofensiva, la capacidad de resistencia del régimen, los planes de Washington y Tel Aviv y las consecuencias regionales del conflicto bélico. ¿Consideras que en este caso la guerra, que está prohibida por el derecho internacional de manera general, genérica, pero en esta, como en otras situaciones de este tipo, en las que hay un gobierno, que ya podemos decir que es un Estado soberano sobre el papel, pero cuando un Estado ya no representa a sus ciudadanos o no la soberanía, digamos, no está expresada de la manera democrática como los nuestros en Europa, pues se puede plantear la posibilidad de, si no es un Estado en el que la soberanía nacional está representada y defendida, es un Estado soberano, se aplican esos derechos, es legítimo en un régimen no democrático la intervención por la fuerza externa para cambiar el gobierno. Hay ejemplos en los que, bueno, pues está justificado o no. En este caso, en esta operación bélica israelo-estadounidense que empezó el día 28, ¿crees que hay legitimidad de algún tipo para intervenir o no? Juan Carlos. Pues yo como internacionalista lo que puedo decir es que, bueno, si nos apegamos al derecho internacional, una intervención sobre un Estado que es soberano, como tú has dicho, aunque luego avanzáramos sobre este tema, no está justificada, es una injerencia sobre la política interna del país. Pero bueno, es evidente que Irán tiene un factor particular, que es que evidentemente lleva muchos años arrastrando protestas muy grandes a nivel interno. Se está reprimiendo estas protestas por parte del gobierno y eso, bueno, pues eventualmente está generando un cisma interno muy grande y por supuesto, pues está también los derechos humanos, ¿no? Bueno, que no están observados, ¿no? Por el gobierno islámico y ni mucho menos por el liderazgo supremo. Ahora bien, es decir, si empezamos a justificar intervenciones extranjeras allá donde los regímenes como este tipo existen, ¿no? Pues estaríamos de camino a un caos geopolítico muy grande, ¿no? Donde no solo estaría Irán, estarían otros muchos países, como podría ser, por ejemplo, Corea del Norte, que ahora mismo no está sobre la mesa, pero que también es un país extremadamente dictatorial y que creo que en ningún momento se ha propuesto invadirlo, o otros países que son o monarquías absolutas o dictaduras que tampoco están sobre la mesa, ¿no? Entonces, aquí se persigue un interés nacional de Estados Unidos, que yo creo que es más que evidente, tiene un interés de ejercer un control directo sobre Oriente Medio, y luego también está el interés de Israel de ser el país hegemónico en la región, ¿no? Y esto creo que lo han ido demostrando con los últimos ataques sobre Irán, e incluso llegando a ocupar el Líbano, como ha pasado estos días, ¿no? Y ahora, ya que estamos metiéndonos en la tercera semana de guerra, Juan Carlos, ¿crees que podemos atisbar algún tipo de grieta en el sistema que hasta ahora parece que al menos públicamente es rocoso, sólido, sigue resistiendo con ese cambio de liderazgo supremo en Irán? ¿Qué piensas? Yo creo que los que estamos un poco puestos en la política interna del país sabíamos de antemano que no era tan fácil hacer quebrar el sistema republicano islámico. Es un sistema que lleva casi 50 años, va a hacer, ¿no? Porque es en el 79 cuando se impuso, que es bastante sólido a pesar de que nació de la resistencia. Es decir, resistió nada más nacer el sistema republicano islámico. Fue la guerra Irán-Irak, que duró 8 años.
después de la guerra Irán-Irak murió Khomeini y por lo tanto hubo un periodo de sucesión bastante importante. Sobrevivió a la guerra Irán-Irak, a las protestas del año 2009, en fin, una serie de protestas que han ido, digamos, evolucionando el sistema político iraní para resistir frente a todo, ¿no? Y yo creo que si logró resistir una guerra como la guerra Irán-Irak, que duró eso casi una década prácticamente naciendo, iba a ser evidente que iba a resistir también ahora, sobre todo porque a diferencia de otros países, hay un sistema de dependencias jerárquicas, hay un sistema sociocultural detrás de lo que es la República Islámica que no solo depende de un entramado político, ¿no? Sino incluso un entramado social o personal de unos sobre otros. Y existen grietas en la cúpula? Puede ser, pero yo creo que si te dedicas a bombardear a todos aquellos que dentro de un gobierno pueden ejercer algún tipo de oposición, ¿no? Y un poco, por lo que hemos visto, un bombardeo indiscriminado, pues al final te has podido quitar de en medio, incluso sin quererlo, a aquellos que podían simbolizar, ¿no? Una posibilidad de cambio o una posibilidad de transición hacia algo más. Y entonces, pues eso depende mucho de cuál es el planteamiento que tiene Estados Unidos e Israel, que yo creo que han abandonado, por lo menos lo último que se oye, ¿no? Por parte de Donald Trump y de Netanyahu, han abandonado ese cambio de régimen, como ellos decían, y ya no se habla de esa posibilidad de cambio, solo se habla de debilitar Irán lo máximo posible, ¿no? Lo cual demuestra que bueno, pues los planteamientos estratégicos que tenían Washington y Tel Aviv evidentemente han cambiado en vista de la resistencia que tenía el sistema político iraní. Y de existir esas grietas, Juan Carlos, dentro del sistema, ¿nos enteraríamos en algún momento o si de saberlo sería como fait accompli, en el momento en el que ya se hubiera producido un eventual golpe dentro? ¿Tú crees que habrá información, eso podría trascender de alguna manera a quienes observamos esto a través de, bueno, pues de los medios oficiales de Irán, de informaciones confidenciales que llegan de oficiales de Estados Unidos y de Israel, porque de Irán es difícil, ¿verdad?, saber qué está pasando de verdad. Sí, efectivamente. Irán ha impuesto un apagón informativo brutal, ¿no? Sobre lo que pasa en su interior. También hay bueno, que verlo como es una guerra y en casos de guerra la censura es prácticamente al orden del día. Pero es cierto que desde Israel y desde Estados Unidos tampoco se ha estado dando indicios de quién quieren, digamos, poner o hablar, si estamos hablando de una transición interna, y lo único que hemos oído es a Trump diciendo que aquellos que habían puesto sobre la mesa ahora están todos muertos, que es una frase que dijo hace una semana, si no me equivoco. Y los planteamientos que habían por parte de Tel Aviv tiene mucho interés en poner al heredero Pahlavi, ¿no? A Mohammad, bueno, creo que se llama Reza Pahlavi II. Pero desde mi punto de vista no creo que sea un activo interno que tenga un poder para poder ser un objeto de transición, simplemente porque no ha pisado Irán desde el año 79, ¿no? Y eso evidentemente genera muchas discrepancias con todas aquellas disidencias internas que sí han estado de alguna manera en el terreno, ¿no? Han sido encarcelados, han estado sufriendo pues lo que es la represión y ahora que se le intenta imponer un heredero que encima es una monarquía que ya fue derrocada en el año 79, pues eso genera muchas discrepancias internas, ¿no? Entonces, no entiendo sinceramente muy bien el planteamiento que están haciendo Washington y Tel Aviv con este tema. Sé que hay movimientos de oposición, digamos, dentro de la disidencia que sí que están teniendo un plan para llevar adelante no sé, un cambio democrático, como es el caso del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que sí que recientemente han sacado a la luz un plan de transparencia y de cómo van a ordenar el país en el caso de que puedan llegar al poder. Pero si está pasando algo a nivel interno, no lo vamos a saber porque Irán no quiere que se sepa, evidentemente. Yo creo que tampoco, como digo, Washington quiere demostrar o hacer patentes cuáles son sus planes, ¿no? Sobre todo pues, para no dejar caer todo lo que haya dicho anteriormente, como que ellos apoyaban al heredero Pahlavi y al final resulta que no. Que esto no lo digo yo, que también lo dijo el propio Donald Trump, que dijo que no veía al heredero Pahlavi como el candidato adecuado. Como también bueno, pues conocemos a través de medios que en muchísimos casos y en mi profesión y de un espectro a otro del mundo se publican a esta hora miles de despachos de noticias sobre Irán. Como digo, muchos son elucubraciones. Se habla de que el poder que pueda tener ahora Mustafa
Jamenei como nuevo líder supremo es relativo. El poder sobre un Estado ahora mismo en manos probablemente de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, que él pueda ser solamente un nombre unificador, una figura, pues eso, el apellido Jamenei, que ha sido el apellido del líder supremo durante más de 36 años, pero que realmente todas las decisiones importantes en estas semanas las toma la Guardia Revolucionaria. ¿Es así o no tanto? ¿O tiene que tener por fuerza que seguir conservando un ascendiente sobre las decisiones del Estado? Bien, bueno, hay que decir que si nos remitimos a la lógica constitucional del país, es decir, existe una constitución y existe un planteamiento de cómo se debe elegir al liderazgo supremo, existe una asamblea de expertos, que es los que se han reunido la semana pasada para elegir al propio Mostabá, que son 88 clérigos, y en teoría tienen que elegir a la persona más adecuada para liderar Irán, pero también el que tenga el rango adecuado de manera clerical, ¿no? Entonces es interesante que estoy bastante seguro de que hay ayatolás o grandes ayatolás que a nivel de rango clerical probablemente estén por encima de Moshtaba, pero que la decisión, y esto quien ha estado siguiendo un poco la política interna de Irán, veíamos como que se postulaba como candidato más poderoso, por decirlo de algún modo, pero porque estaba muy apoyado por la Guardia Revolucionaria, ¿no? Como has mencionado, sobre todo porque Moshtaba no solo es hijo de Jamenei, que por supuesto eso también digamos que ayuda bastante a ser elegido, sino porque él fue miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán y sobre todo combatió en la guerra Irán-Irak, lo cual también pues, le ha hecho tejer bastantes lazos con la Guardia Revolucionaria. Y aparte, desde el año 2009, mencionar que en el año 2009 hubo unas manifestaciones masivas en Irán, que fue el Movimiento Verde, pues desde el año 2009 él se encargaba de dirigir a los Basij y a los Pasdarán, es decir, a las fuerzas internas que controlan de alguna manera las protestas y las reprimen, ¿no? Entonces, es indudable que esta persona, este candidato, es el candidato elegido por la Guardia Revolucionaria. No puedo decir que haya sido puesto a dedo por la Guardia Revolucionaria, pero hay bastantes indicios de que así lo parece, sobre todo en una situación como es esta guerra abierta con Estados Unidos, que requiere un continuismo por parte del liderazgo supremo. Y bueno, pues es evidente que Mostaba va a seguir la línea de su padre, de Jamenei, y va a seguir la línea de Khomeini, ¿no? Que de hecho hay una definición que se llama Hate Imam, que es decir, son los seguidores del imam y que tiene que ver con aquellos que siguen las políticas que impuso Khomeini en los años 80. Entonces, se puede decir que la Guardia Revolucionaria va a seguir manejando el país y de hecho, bueno, se ha estado hablando mucho estos días de lo que es esa guerra mosaico, ¿no? Es decir, que cada célula de la Guardia Revolucionaria un poco puede activarse o desactivarse dependiendo de cómo se considere. Por lo tanto, el control que pueda ejercer el líder supremo, y ya ni hablemos del presidente de Irán, el señor Masoud Pezeshkian, pues es bastante pequeño comparado con el poder que tiene la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y quiero preguntar también que, a juzgar un poco por lo que ocurrió en enero, protestas masivas, con una represión también muy fuerte que las acabó disolviendo, pero un movimiento espontáneo que empezó a finales de diciembre, condicionado por unas circunstancias económicas muy complicadas para la gente de a pie, para las clases medias. El cálculo que al parecer Estados Unidos e Israel hicieron es que con el inicio de los bombardeos y un régimen en sus aparatos de seguridad más débil, eso empujaría a la gente a salir a la calle otra vez y darle el golpe definitivo de gracia al régimen, calculaban ellos. Se ve que ya en la tercera semana de guerra eso no está ocurriendo y parece que no hay visos ninguno. Entre otras cosas, sin ser especialistas en inteligencia, uno vería un más heroico aún, un imposible salir a la calle organizadamente en medio de bombardeos masivos y de un éxodo además en Teherán de cientos de miles de personas, si no millones, que han abandonado la ciudad. ¿Ese cálculo crees que fue realista en algún momento? Porque parece de nuevo muy pedestre el cálculo de la CIA o en este caso también del Mossad y de desconocimiento de la realidad de un país, ¿no? O de cualquier país, no solo de Irán, sino de cualquier país, primero por las durísimas condiciones que tuvieron que pasar la gente que quiso manifestarse en los primeros días de enero y después por el escenario de una guerra así, ¿no? De esta dureza. ¿Cómo ves esta cuestión? Pues sí, un poco en la línea en como dices tú, a mí me cuesta entender o pensar que, digamos, gente tan poderosa como la CIA o como el Mossad puedan errar en los cálculos a la hora de analizar. Yo creo que uno de los gobiernos que bajo mayor vigilancia está, que es el de Irán, ¿no?
Entonces, no sé si aquí ha habido, más que un fallo de cálculo, un exceso de confianza, sobre todo por parte de Washington. Y quiero pensar que es más bien a un cálculo que han llevado pues la cúpula que ha dirigido este ataque, ¿no? Que es Donald Trump y sus allegados, Peter Hegseth, Rubio, etcétera. Y bueno, es que cualquier persona que, como dices tú, que no somos excesivamente expertos en inteligencia, puede ver, es que evidentemente un país de entre 80 y 100 millones de personas no es lo mismo que un país como Venezuela, que sí que podías hacer lo que hicieron, ¿no? Que es básicamente quitas al líder o al presidente, en este caso Maduro, y te haces con el control del país. Y eso evidentemente en Irán no iba a pasar. Entonces, si a esto le sumas de que lo que has hecho con la guerra es desactivar precisamente esas movilizaciones civiles, que si se me permite la opinión, creo que esto es la mayor pena de todo este ataque, es decir, esa desmovilización que se han producido en estas protestas civiles, pues es evidente, ¿no? O sea, ¿cómo se va a manifestar la gente en Teherán, que es evidentemente las grandes capitales, son el epicentro de estos movimientos disidentes y estos movimientos de protestas? ¿Cómo se van a manifestar si estabas bombardeando su ciudad cada día, ¿no? Por mañana y por la noche, y te puede caer un obús si te sales a protestar, ¿no? Entonces, es decir, seguir manteniendo la idea de que desde Washington y Tel Aviv la intención era liberar al pueblo iraní, pero a cambio lo que estás haciendo es todo lo contrario, es desactivar toda la posibilidad de esa liberación, ¿no? De manera a través de las protestas, pues a mí me cuesta entender que eso haya sido un cálculo racional. Entonces, a mí lo que me lleva a pensar es que ha habido no sé, una falta de entendimiento de lo que es la sociedad iraní, y sobre todo que no han tenido muy en claro que la población iraní tampoco se va a echar a las calles en las primeras de cambio, si encima son dos países que están bombardeando su nación, y que además desde Washington se ha dicho que incluso quieren llamar a los kurdos para un poco, ¿no?, generar un movimiento separatista. Y esto es, o sea, es difícil de entender que la población iraní, por mucho que quieran derrocar a su gobierno, acepten quedarse sin una parte de su territorio, porque así lo imponga un Estado, ¿no? Como es Washington y como es Tel Aviv. Entonces, yo creo que es un exceso de confianza por parte de los que han llevado esta misión especial, como la han querido llamar, pero que a todas luces es una guerra, por mucho que lo quieran ocultar. ¿Y crees que, no sé, a juzgar por lo que estamos viendo también y los acontecimientos en los últimos días, los golpes están siendo muy duros? Infraestructuras, fuerzas de seguridad, Guardia Revolucionaria, otras unidades, infraestructuras nucleares. ¿Crees que puede resistir de alguna manera? ¿Está preparado para resistir indefinidamente un Estado que ha estado también preparándose durante décadas para una posibilidad como esta, que evidentemente la veíamos lejana hace unos meses, pero estoy seguro que la han contemplado y la han preparado? ¿Crees que puede aguantar, o en algún momento nos podemos sorprender alguna mañana de estas entrando en X porque ha habido una rendición o una capitulación? ¿Cómo lo ves para los que no sabemos qué ocurre allí? Vale, yo creo que aquí hay que tener claro, primero, por un lado, una cosa, que es que al final lo que está haciendo el sistema republicano islámico es sobrevivir. Es decir, en esta guerra va la supervivencia de todo lo que llevan construyendo durante, como digo, casi 50 años. Y la diferencia con Estados Unidos, que es la que está poniendo la mayor parte ¿no?, del material y de las personas, es que no tienen necesidad de acabar esta guerra porque sí, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene la presión de que es un sistema democrático, que tiene la opinión pública, y que evidentemente en Estados Unidos una cosa que llevan fatal, primero, es la muerte de sus soldados, y segundo, que le cueste mucho dinero la guerra a los contribuyentes. Entonces, Irán tiene esa válvula de presión, que es que cuanto más resistan y cuanto más aguanten, más daño van a hacer a Donald Trump y más daño van a hacer al propio Estados Unidos. Sobre todo porque al final es una guerra que está a muchos kilómetros de distancia de lo que es Washington, que tienen que hacer una serie de operaciones muy complicadas para reabastecer a las tropas estadounidenses, ¿no?, que están en el Golfo, con aviones que tienen que ir recargándose unos a otros hasta llegar al Golfo, y donde además, seamos serios, o sea, Irán atacó a las bases militares de Estados Unidos en el Golfo, causó daño hasta el punto de que Estados Unidos ha tenido que retirar parte de sus tropas de allí, ¿no?, por la inseguridad que generaba. Entonces, yo creo que ante una situación de resistencia a muerte por parte de un gobierno, y de necesidad de acabar la guerra cuanto antes por parte de Estados Unidos, aquí el tiempo juega más a favor de Irán que al de Estados Unidos, ¿no? Por eso, eh,
es interesante también analizar el hecho de estos cambios que públicamente se están dando por parte de la Casa Blanca, de decir que esta guerra iba a durar 4 días, que recordemos que eso se dijo al principio, luego se dijo una semana, luego 3, luego un mes y luego incluso he oído que hasta septiembre podría estar el conflicto abierto, ¿no? Yo creo que esto sería terrible para los intereses de Donald Trump, cuando además recordemos que tiene las elecciones, ¿no? Las midterms, o sea, muy pronto, y donde los pronósticos no le dan una victoria a los republicanos, sino que se da incluso una probable victoria de los demócratas. Entonces, no habrá servido para nada esta guerra, tampoco se habrá cambiado el gobierno de la República Islámica, no habrá habido ningún cambio sustancial, simplemente has bombardeado un país, has destruido eh, lo que es Irán o las fuerzas iraníes, pero sin dar una solución a la región, ¿no? Y yo creo que esto es peor, porque cuando tú atacas un país digamos, lo dejas indefenso hacia lo que hay a su alrededor, yo creo que incluso se pone en una situación peor que la que había antes. Es decir, ¿no? Si tú eh, constriñes a un país y a un sistema que de por sí es agresivo, pues encima se va a volver más agresivos con su región porque va a desconfiar de todos, de Israel, de Jordania, de Arabia Saudí, de todos los países del Golfo. Entonces yo creo que el tiempo juega más a favor de Irán que de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Aparentemente, por todo esto que estamos viendo, parece que ha habido improvisaciones, errores de cálculo, falta de estrategia, más bien. ¿Crees que se está improvisando? ¿Crees que hay algún plan? ¿Qué motivos tiene Estados Unidos, ha tenido? Porque el interés de Estados Unidos, yo creo que a veces se simplifica cuando decimos esto es petróleo, el hidrocarburo es el único interés y por eso lo ha hecho. ¿Crees que ha sido... Sí, desde luego que Israel tenía claro que quería destruir este régimen o que quería ir a por ellos después de la campaña iniciada en el año 23 con Hamas y en el año 24 y 25 contra Hezbollah, hutíes y otras milicias chiíes o proiraníes en Irak y en Siria, el régimen de Assad. Ahora era un poco la culminación de ese proceso. Se ha visto arrastrado a Estados Unidos a acompañar a Israel, pero digamos la estrategia llegaba de Israel. ¿O crees que Estados Unidos tenía un interés de fondo también estratégico que se nos escapa a esta hora? ¿Cómo crees que ha sido la operación? ¿Quién ha tirado de quién? ¿Y qué quiere Estados Unidos de verdad en Irán? Si es que hay algo que quiere. Bien, aquí yo tengo como dos opiniones, ¿no? La primera es que yo me remito a las palabras que dijo el propio Marco Rubio, ¿no? Que en un muy inicio de la contienda, él admitió abiertamente, aunque luego se retractó, que la cosa era que Israel iba a atacar sí o sí y que entonces Estados Unidos iba a quedar mal geopolíticamente hablando si no respondía. Entonces, si atendemos a que esto es, digamos, la realidad de primeras que nos dio el gobierno de Estados Unidos, lo que parece es que de alguna manera Israel ha condicionado la política exterior estadounidense, lo cual ya de por sí, si yo fuera ciudadano estadounidense, a mí personalmente me molestaría, ¿no? Porque al final que un Estado geográficamente tan pequeño condicione la política exterior de toda una potencia como es Estados Unidos, pues debe ser duro como ciudadano, ¿no? Pero luego, por otro lado, evidentemente, la cuestión del petróleo no es la única que mueve a Estados Unidos. Quiero decir, primero, para Israel es muy importante acabar con lo que es Irán, porque básicamente destruiría a su rival regional por antonomasia, ¿no? Es decir, llevan, pues eso, 50 años enfrentados y la cosa iba cada vez a más. Entonces, destruir a lo que es el sistema islámico, el gobierno republicano islámico, al liderazgo supremo y como queramos llamarlo, pues es una victoria muy importante para Israel, que además le dejaría como única potencia hegemónica en la región, junto con Arabia Saudí, pero bueno, me explico. Y lo cual sería, pues eso, una gran victoria para Israel. Y luego, para el caso de Estados Unidos, para el gobierno de Donald Trump significaría pues una otra victoria, ¿no? Para apuntarse el tanto junto con la de Venezuela, que yo creo que eso viene muy bien en su justificación de los planes que están haciendo, ¿no? Geopolíticamente hablando. Pero por otro lado, digamos que lograr acabar con el régimen iraní también le permite de alguna manera atacar de manera indirecta a China, ¿no? Porque recordemos que China es un actor fundamental en el Golfo, principalmente porque es el mayor comprador de energía de estos países del Golfo, ¿no? Entonces, toda esta situación que se está dando en el estrecho de Hormuz, a la que está perjudicando directamente es precisamente a China, que es por donde obtiene la mayor parte de su energía. Yo creo que por ahí van un poco las estrategias de la Casa Blanca. Lo que también creo, y como hemos hablado anteriormente, es que se ha improvisado no el ataque en sí, sino los siguientes pasos. Yo creo que el ataque lo tenían bastante claro, pero no tenían ningún plan sobre qué hacer después, porque yo creo que
Es que, no sé, es bastante evidente que están intentando responder a las cuestiones que le vienen encima de una manera un poco errática. Se dijo que iba a protegerse el estrecho de Hormuz con buques estadounidenses, pero todavía no se ha hecho. Incluso Francia dijo que iba también a participar en eso, pero al final ha reconocido que Francia no es capaz de hacer esas misiones. Entonces yo creo que sin una planificación ante este ataque, pues al final es un poco el caos, que yo entiendo que es el papel que hace Donald Trump, ¿no? Es como esta gente del caos, pero llega un punto en el que no, o sea, ni siquiera creo que él entienda lo que está diciendo a las cámaras, ¿no? Cuando habla, y eso es un problema bastante serio porque si hablamos en términos geopolíticos, la región de Oriente Medio es súper volátil. Entonces, si no tienes un plan sobre qué hacer con Irán, sobre qué hacer con los países del Golfo, que además han visto un poco, bueno, pues defensivamente hablando, han visto cómo Estados Unidos no es capaz de protegerles de ataques de Irán, estás dejando una región un poco a su suerte, lo cual es complicado, sobre todo para los intereses de Estados Unidos, ¿no? 15 días de guerra, ataques cruzados de Irán contra países del Golfo con los que de alguna manera ha mantenido en los últimos años unas relaciones que habían mejorado, ¿verdad? Con Arabia Saudí desde el año 22-23 hacia acá, a pesar de haber tenido tensiones y ser rivales por distintas razones regionales. Y Irak también se está consolidando también como un segundo o un tercer frente después del Líbano en la guerra. La situación del Líbano, que es un caso aparte también ya. ¿Crees que, digamos, el Irán se está equivocando en la estrategia? ¿Le conviene para presionar hablamos de China, ¿verdad? Estados Unidos, cuanto más caótica, la situación más caótica, pues mejor para sus intereses, que sería en este caso detener esto, ¿no? Implicar también a Turquía, que yo creo que está también ya participando en negociaciones para dentro de esa posición que tiene privilegiada entre el Oriente Medio y Estados Unidos, pues forzar una negociación pronto. ¿Crees que aquí hay algún tipo de estrategia por parte de Irán o no es casual que esté atacando a una decena prácticamente de estados, ¿no? Regionales? Pues sí, además esto es muy interesante porque si alguien quiere ver el manual que está aplicando Irán, yo creo que tenemos que ver cómo fue el desarrollo de la guerra Irán-Irak precisamente, ¿no? Porque es un poco copia y pega, es decir, una cosa que ha intentado Irán desde el minuto uno ha sido internacionalizar el conflicto, porque es muy consciente de que cuanto más ataque los intereses económicos de Europa y de Occidente, antes se va a ver obligada Europa precisamente a sentarse a negociar y un poco a traer sobre la mesa, ¿no? Pues a potencias como puede ser Estados Unidos. Entonces, lo primero que se hizo en la guerra Irán-Irak y que se está haciendo ahora es atacar a los países de alrededor, pero sobre todo a infraestructuras como el petróleo, que evidentemente en el Golfo son infraestructuras clave para ese flujo, ¿no? Que atraviesa el estrecho de Hormuz y que va precisamente hacia Asia, pero también va hacia Europa, no olvidemos esa cuestión. Y yo creo que como estrategia está siendo fundamental, porque al final lo que estamos poniendo sobre la mesa es toda la economía global, hablando en términos claros. Y cuando afecta a los bolsillos de los ciudadanos, como vemos que está pasando en Europa, en España, en Francia y en la mayoría de países europeos, pues el planteamiento de entrar a favor o en contra, ¿no? de esta guerra cambia. Y esto está bastante claro. Entonces, no creo que sea una estrategia errónea la que está siguiendo Irán, sí que creo que es una estrategia desesperada. Y es un poco, demuestra la situación en la que está la República Islámica, pero bueno, al final la supervivencia lleva a eso, ¿no? Tomas medidas desesperadas a pesar de que eso pueda jugar en tu contra. Como tú dices, había un proceso de normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí que empezaron en el año 2023, recordemos, con mediación china, que esto también es muy importante. Se estaba viendo un proceso de normalización de Irán como un actor que, bueno, estaba venido a menos como potencia regional, había asumido de alguna manera que después de los ataques israelíes ya no era capaz de ejercer ese control sobre las milicias que tenía por todo Oriente Medio. Y bueno, pues de alguna manera el principal aliado que tenía Irán en la región era Omán, el sultanato de Omán, que siempre se ha mostrado muy negociador y muy mediador entre Irán, Estados Unidos y los países del Golfo. Y es evidente que aquí ha habido una quiebra de la confianza. Es decir, Irán estaba negociando, que esto también es importante señalarlo, estaba negociando directamente con Estados Unidos un nuevo acuerdo nuclear, un nuevo acuerdo de desnuclearización y recibió el ataque por parte de Estados Unidos en ese periodo de negociación, ¿no? Que además hubo unos tweets del sultán de Omán diciendo que las negociaciones estaban a punto de llevarse a cabo y que estaba muy sorprendido de que se hayan realizado estos ataques
sobre Irán, ¿no? Entonces yo creo que esa quiebra de la confianza es que va a reconfigurar la región sí o sí. Es que es imposible que esto no afecte a las relaciones de los países del Golfo, y me refiero a lo que son las petromonarquías del Golfo, ¿no? Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, con Estados Unidos, con Israel, pero por supuesto con Irán, ¿no? Entonces, si tú arrinconas un país, lo aíslas más, yo creo que al final, y es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Al final va a ser peor porque la respuesta que puede dar este país pues es agresiva, sí o sí, ¿no? Sale ganando Israel, se Siempre. revitaliza Abraham, se acerca a Arabia Saudí y las monarquías del Golfo a Israel y al eje del Consejo de Cooperación del Golfo, Marruecos, Jordania, Emiratos, Bahrein, etcétera. ¿Qué piensas en ese sentido con la circunstancia actual? Bien, yo creo que en términos absolutos Israel es la más beneficiada aquí, eso es más que evidente, ¿no? Primero, porque ha puesto, digamos, el menor número de tropas en todo esto, porque sobre todo porque está más cerca y es capaz simplemente de bombardear Irán a través de sus aviones, a través de sus capacidades balísticas, no necesita un desplazamiento masivo de tropas, mientras que la gran carga la está llevando Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, está externalizando el conflicto a una superpotencia como es Estados Unidos. Luego, por otro lado, pues evidentemente, ¿no? Debilitar a su rival regional le viene de perlas a Israel, sobre todo a Netanyahu, que como sabemos venía de un periodo interno también, ¿no? Que había habido acusaciones de corrupción y de su gobierno estaba a punto de caer. Y luego, como hemos visto, aleja del foco, ¿no? La situación que existe en Gaza todavía a día de hoy, no olvidemos, y la situación que hay en el Líbano. Es decir, entre medias de este ataque sobre Irán, Israel ha invadido el Líbano. Entonces, eso le permite a Israel ejercer su hegemonía regional de una manera más directa, sin tener los focos internacionales sobre los acuerdos de Abraham. No sé hasta qué punto ahora mismo las monarquías del Golfo estarían tan dispuestas a negociar este acuerdo directamente con Israel. Como digo, creo que se ha abierto alguna brecha de confianza, ¿no? En esa triangulación que había Estados Unidos, Israel, países del Golfo. Pero bueno, al final, yo creo que sobre todo Arabia Saudí, pero también Emiratos Árabes son países que ven a Israel como un socio necesario, ¿no? Sobre todo porque si Estados Unidos deja de ser su principal proveedor de armas, ¿no? O de seguridad, el siguiente país que puede hacer eso es Israel, en la región. Entonces yo creo que hay una cierta dependencia de estos países en esas relaciones con Israel. Lo que pasa que es cierto que, digamos, internamente, socialmente, para estos países, ¿no? Y para la población árabe es muy complicado de aceptar que se tienen que normalizar las relaciones con Israel. Pero aquí ya entra la necesidad que tiene cada uno de los gobiernos bueno, pues de tener en cuenta o no la opinión pública de sus países. Entonces yo creo que hay una postura muy interesante, que es la postura de Marruecos, que siempre se ha mostrado muy colaboradora con Israel y muy cercana a Israel. Y tenemos que observar, ¿no? La posibilidad de que al final pues, sea Israel digamos, el que pueda proveer de esa seguridad que buscan los países del Golfo, o por el contrario, si los países del Golfo van por sí mismos a desarrollar una estrategia conjunta de defensa regional, no sé, con alguna plataforma a través del Consejo de Cooperación del Golfo o cualquiera de estos instrumentos para desarrollar una capacidad propia de defensa que no dependa ni de Israel ni de Estados Unidos. Juan Carlos, te quiero preguntar también por la cuestión, obviamente, aquí estamos hablando de juegos de Estado, de intereses, de realpolitik, de estrategias, pero no hablamos de ciudadanos, que son los que están llevándose la peor parte, de los Total. ciudadanos del Líbano, los ciudadanos iraníes, por supuesto, son cifras ya, en el caso de Irán, que ya se acercan a los 2 millares, ¿verdad?, de muertos. Por lo menos eso reconocido, seguramente que habrá muchas más, desplazados. En el Líbano igualmente también ya se acerca al millar de víctimas, en un país mucho más pequeño, en unas condiciones también de cercanos ya a los 900.000 desplazados internos. Te quiero preguntar, en el caso primero de Irán, que ha sido un tema recurrente este año con las protestas, ¿crees que esta situación que, como bien apuntabas antes, probablemente está reforzando la unidad interna del régimen con sus ciudadanos ante una agresión externa, que es la mejor fórmula que un Estado puede utilizar también para unir las filas, ¿no? El enemigo exterior, y además justificado, un ataque doble por potencias por las dos primeras potencias militares, entre las primeras del mundo? ¿Crees que la cuestión de la democratización del sistema político de Irán, de los derechos humanos, etcétera, va a quedar
indefinidamente detenida el proceso, estancado, como consecuencia de la guerra. Es decir, si algún momento entre los objetivos de Estados Unidos había la liberación y la instauración de un régimen democrático, esto lo ha liquidado por una buena temporada, digámoslo así. Bien, yo creo que no. Es decir, la ciudadanía iraní lleva muchísimo tiempo movilizada. Bueno, es que yo creo que la población iraní no ha dejado nunca de movilizarse por mejorar su situación democrática y política desde, pues ya empezó desde principios del siglo, aunque no voy a enrollarme en la historia, ¿no?, revolucionaria que tiene el país iraní, incluso antes de la Revolución Islámica. Simplemente esto lo que ha hecho es poner en un gran parón, ¿no? Porque recordemos que pongámonos en la situación, ¿no?, de que ahora mismo Estados Unidos declara que ha ganado ya la guerra, retira las tropas, acaba los ataques sobre Irán y la situación se queda tal y como está. Es decir, el régimen o el sistema republicano islámico sigue existiendo, sigue teniendo capacidad de ejercer control sobre su territorio, y por lo tanto sigue teniendo capacidad de represión, ¿no? Entonces, ¿qué has cambiado a largo plazo? Lo único que has destruido una capital como es Teherán, donde allí vivían muchísimos ciudadanos con su vida normal, que ahora mismo la mayoría se han desplazado a otras zonas y que ahora mismo Irán va a tener que reconstruir todas esas pérdidas. Y eso repercute también en la ciudadanía y repercute en la población. Entonces, por un lado, creo que Estados Unidos le ha dado la excusa perfecta al régimen islámico, al gobierno islámico de Irán, para buscar ese enemigo externo, como tú lo has dicho, que, como dices, es la solución perfecta para unificar el pensamiento de una población. Pero lo que sin duda lo que ha ocurrido es poner un paréntesis muy grande a estos movimientos civiles, ¿no? Porque al final yo creo que las necesidades primarias de la gente que ha sido afectada va a ser recuperar su vida. Sobre todo pues en las grandes capitales que han sido atacadas. Y luego que en la sociedad iraní también es muy importante una cuestión que es la sociedad iraní no, es decir, en la religión chiita hay una cuestión muy importante que es el martirio, ¿no? Y esa capacidad de resistencia o frente a los ataques, frente a cualquier persona que intente atacar a una población chiita. Y hay ahí una cierta capacidad de venganza o una sensación de venganza, ¿no?, de ese martirio que yo creo que va a quedar muy patente en la sociedad. Ya con la guerra Irán-Irak, esto del martirio se utilizó para impulsar a figuras internas que habían combatido y que luego han sido políticos, ¿no?, a lo largo de todos estos tiempos, y así va a seguir. Entonces yo creo que, sobre todo en Irán, el error de cálculo ha sido no tener en cuenta cómo es la sociedad iraní, cómo es la cultura iraní y cómo son la ciudadanía iraní, al verse atacada por dos potencias que dicen acudir en su ayuda, pero en cambio están destruyendo su entorno cercano, ¿no? Entonces, es difícil ver o entender que después de la guerra pueda haber un derrocamiento inminente del gobierno. Lo que sí tengo claro es que la sociedad iraní no se va a rendir porque es una sociedad muy guerrera, muy guerrillera. La gente sabe muy bien qué es lo que quiere y si el sistema islámico se mantiene, estoy muy seguro de que dentro de muy poco tiempo va a tener que hacer frente a esta situación de una manera u otra. Y yo creo que la represión no solo no es el camino, sino que va a acabar por destruir a todo este entramado político si no se sienta a ver la realidad de su población. Y ya por último, última pregunta, que es verdad que volvemos a la cuestión de la estrategia iraní, pero es tu área de especialización, la política exterior de la República Islámica. ¿Sobreviva o no? Vamos a ponernos en el escenario de la supervivencia de la República Islámica de Irán, tal como la conocemos hoy. ¿Crees que su entramado estratégico, que no voy a extenderme demasiado en la pregunta, pero a través de vínculos con fuerzas paramilitares en la región, con otras capitales, hasta hace unos años se decía, ¿verdad?, que un solo país controlaba las cuatro capitales, las grandes cuatro capitales de Oriente Medio, ¿verdad? Damasco, Beirut y la otra, no, Teherán y... Bueno, está Sanaa también, ¿no? En y Sanaa también, efectivamente, Yemen, efectivamente, en manos de los hutíes, sí. Cuatro grandes capitales regionales a través, bueno, y Teherán, claro, Damasco, Bagdad, Teherán, Beirut y Sanaa, aprovechando, no solo, pero aprovechando, digamos, la penetración a través de las minorías chiíes, que son un porcentaje de menos del 30% del conjunto de la población de Oriente Medio, de la población islámica de Oriente Medio,
pero muy bien utilizada, muy bien aprovechada y con una estrategia muy bien trabada. ¿Crees que esto va a sobrevivir a esta situación después de los golpes que está recibiendo Hezbollah, que no está muerta, pero está muy tocada, los hutíes y las milicias en Siria ha perdido también muchísimo del apoyo que tuvieron con Assad? Hemos visto al Sharaa que está diciendo es el momento de combatir aquí a Hezbollah y a otras milicias. ¿Crees que sobrevive esta estructura a 2026? A ver, las informaciones que tenemos son bastante escasas, pero sí que es verdad que es evidente que después del desmantelamiento, ¿no?, del entramado republicano, sobre todo en Siria, que era el principal enlace que permitía la conexión de Irán con sus milicias, está bastante tocada. O sea, esto no se puede negar, no lo puede negar ni la propia Irán. Aquí hay que tener también claro que los propios grupos milicianos o paramilitares también tienen sus propios objetivos, es decir, son dependientes de Teherán, pero no implica que vayan a caer con Teherán en caso de que eso ocurra, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Hezbollah, que ya tenía todo un entramado político y social en Líbano, esto no, es decir, lo sabe cualquier persona que haya estudiado Líbano, y sobre todo en Irak. Recordemos que las milicias chiitas en Irak son muy importantes. Además, son capaces, ¿no?, de bloquear Bagdad. No ha sido la primera vez, o sea, ha ocurrido muchas veces a lo largo de estos últimos años. Y luego también es importante analizar los hutíes, porque los hutíes es verdad que son aliados de Teherán, han recibido apoyo financiero y ayudas de Irán, pero han sido capaces de tomar Sanaa, es decir, por ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que son un actor fundamental para Irán, y creo que es el principal que ahora mismo, si Irán fuera inteligente, desarrollaría, ¿no?, esa relación con Sanaa, porque entre otras cosas puede controlar. Si ya está de alguna manera afectando al flujo de petróleo en el Hormuz, en el estrecho de Hormuz, imagínate que pueda ser capaz de hacerlo en el Bab el Mandeb, ¿no?, en el estrecho del Mar Rojo a través de los hutíes. Yo creo que el entramado en sí no va a sobrevivir y no ha sobrevivido, pero en la situación, como tú has dicho, de que sobreviva el sistema, Irán es experta en ser capaz de meterse en estos problemas religiosos, en estos problemas de divisiones étnicas y religiosas. Y yo creo que una región sumida en el caos, ¿no?, que es un poco lo que está produciéndose ahora con estos ataques y con estas destrucciones, a la larga le puede permitir a Irán no recuperarlo, porque eso va a ser francamente imposible, pero sí bueno, poder usar algunos pequeños vectores de su política exterior para mantener contactos con estas milicias. Pero a todas luces ha perdido esa capacidad que tenía y ya no es un rival estratégico para Israel como si lo era hace 5 años. Pues hasta aquí la entrevista con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Pastor. Muchas gracias y hasta pronto.